Llevo entrenando para este día, para mañana, desde el 15 de julio. Llevo 17 años en la organización, me apunté al club hace casi 18 y enseguida pedí pertenecer al comité. Llevas bastante tiempo entrenando, estás para una maratón, estás 3-4 meses, como en nuestro caso, pues igual haciendo un plan, siguiendo un plan bastante estricto si lo quieres conseguir el tiempo que te has planificado. Correr un maratón significa mucho, si tú crees que puedes, autoestima, es valorarse y estar ahí, luchando. El día de la competición es mi día, es como el día de mi boda. Tengo que disfrutar, sé que se va a acabar muy pronto, son solo 2 horas y media. Hay que disfrutarlas, vivirlas y si encima consigues que te salga bien, fenomenal. La confianza te la dan los meses de trabajo anteriores. Lo único que piensas es en superarte a ti mismo, en todo el entrenamiento que has hecho. Estoy acostumbrada a la competición de atletismo y ha supuesto un reto importante. Mi objetivo es intentar bajar de los 50, que es la marca que tengo del año pasado con el grupo. En esta vida no hay nada imposible y con esfuerzo se consigue lo que uno se propone, ¿no? El esfuerzo para mí a nivel personal es no rendirte ante las adversidades, ante los malos tiempos que puedan correr, y es lo que hacemos desde el Club de Atletismo nosotros, corriendo con los chavales para poder recaudar fondos para nuestra asociación y concienciar a la sociedad. Uno de los carros es mi hijo, lo empujo yo, se llama Adrián, tiene 16 años. El esfuerzo yo creo que es básicamente poner interés y poner toda tu energía en conseguir aquellas cosas que te has propuesto, ¿no? Vamos a estar animando en la Maratón de Valencia, participamos junto a los corredores a nuestra manera como entidad. Yo creo que ver a un grupo como el nuestro, personas con parálisis cerebral, con su energía, su sonrisa, dándoles ánimos dentro de la maratón, va a ser para ellos un subidón espectacular, ¿no? Con nuestras frases de apoyo, ¿no? Es decir, nosotros podemos, vosotros también. Algo novedoso es los contenedores de reciclaje, que los corredores acaban su botellín y lo tiran al contenedor y los que vienen detrás se contagian. Esta ciudad se merece ser la más rápida de España e intentar que pronto sea la más rápida de Europa. Los corredores nos van a ver allí, nos van a ver que estamos animando, pero es que además en el momento que crucen la meta y vean que están consiguiendo también una aportación económica para nuestra entidad, yo creo que se van a encontrar con eso. Son carreras que son mágicas, entonces son momentos en los que hay que dar el 100%, buscar un poquito más dentro de cada uno y sobre todo tener la seguridad de que si el trabajo está bien hecho, tiene que salir sí o sí. Todo aquello que tengo que hacer para superar los retos. Cuando llego a un reto me pongo otro y yo sé que requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, una disciplina y bueno, hago siempre todo lo posible para llegar a conseguirlo.